Listo. Bueno, como les encomendé a ustedes, es necesario que de una vez vayamos revisando el contenido de las guías y desde luego el contenido como tal orientador, para poder descubrir qué es lo que abarca como tal esta temática, ¿no? En realidad, todo lo que tenga que ver con gestión de talento humano es temática bastante extensa, muchachos, y muy, muy importante dentro de las organizaciones, ¿no? Sabemos que las organizaciones están compuestas sí o sí, ¿no es cierto? Principalmente por personas, ¿no es cierto? Y las personas, desde luego, nos aportan sus conocimientos, nos aportan su fuerza laboral, nos aportan su talento, ¿no? Nos aportan también iniciativas, esfuerzos y todo lo demás para que las organizaciones, desde luego, se desarrollen, ¿no es cierto? Y desde luego que en gestión de mercados, muchachos, el talento humano pues es muy, muy importante. Entonces, por eso le debemos esta sección eh, a, esta, a esta parte tan importante. Nosotros, ahí dentro del contenido como tal de la guía, se encuentra establecido, bueno, qué es el talento humano, ¿no? Y qué es la gestión del talento humano. Ustedes se pudieron dar cuenta también que en el contenido hay algo sobre historia, ¿no es cierto? En administración, pues desde luego nos informan, ¿no es cierto? A través de las diferentes teorías y modelos administrativos, ¿no es cierto? La evolución que ha tenido precisamente esta parte, ¿no es cierto?, a través de la historia, ¿ya? Vemos que en estos momentos el desarrollo que se ha venido, pues, desde luego evidenciando y documentando al respecto de esta temática es muy vasto. Han surgido muchos modelos administrativos que tienen como tal su eje principal precisamente el desarrollo humano, ya el empoderamiento, ¿no? El darle esa importancia a estas personas que nos comparten, que nos dan como tal ese esfuerzo, ese tiempo también, esas capacidades, ese conocimiento, ¿no? Bueno, como parte entonces de estas evidencias, nosotros vamos a presentar pues una evidencia de producto, ¿no? La evidencia 3, ¿ya? Denominada informe de capacitación del personal. Permítanme un momentico, chicos, por acá. Bueno, en esta evidencia, pues el aprendiz va a desarrollar o va a elaborar un documento en donde se plasme, ¿no es cierto?, la siguiente información. Desde luego va a elaborar un informe en donde relacione la estructura de capacitación de personal comercial. Buenas noches. Muy buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, en el informe vamos a relacionar la estructura de capacitación de personal comercial, funciones e indicadores para la venta de productos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos nosotros que en cuanto a lo que tiene que ver con gestión del talento humano, pues podría ser enfocado en la parte bien sea administrativa, en la parte de producción o en este caso, ¿no es cierto?, el manejo como tal de personal comercial. Entonces, desde los proyectos que ustedes están desarrollando, vamos a proyectar precisamente esta estructura de capacitación, de mejoramiento como tal de capacitación, ¿vale? Bueno, si vemos nosotros acá esta guía, chicos, esta guía, en donde nos indican, pues precisamente que el entregable, pues va a ser un documento en Word, que va a ser titulado Informe de Capacitación de Personal. Ese es nuestro título, ¿no? Que va a contener una estructura como tal, ¿no? Ya es una estructura que ya incluso ya conocemos, que la mayoría de documentos pues las hemos construido así. Cuénteme, Haider. Listo. Bueno, entonces lo que tiene que ver con observaciones y demás, chicos, entonces al finalizar. ¿Listo? Al finalizar, ahorita les voy a hacer una ampliación de qué es lo que va a contener como tal el documento.
Todo documento, pues ya, de hecho, nosotros sabemos que hay una portada, tenemos que incluir acá una introducción, ¿no es cierto? Un objetivo general del estudio, ¿no es cierto? Que acá mismo en la guía nos plantea básicamente un objetivo. Sin embargo, nosotros este objetivo lo tenemos que adecuar, ¿no es cierto? Lo tenemos que ajustar con respecto al proyecto que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Pero ese es el parámetro como tal del objetivo general del estudio. ¿Listo? Y los objetivos específicos del estudio, ¿no es cierto?, deben contemplar estos elementos. Objetivos del plan, herramientas, técnicas, acciones que direccionan el plan de capacitación, desempeño, el equipo de trabajo, la organización. Y de hecho, muchachos, cuando ustedes vayan a construir el documento, pues desde luego que eso va a verse reflejado. ¿Listo? Entonces vamos a construir nuestros objetivos específicos en torno a estas temáticas, ¿vale? Bueno, por favor, cerremos micrófonos mientras tanto. Listo. Bueno, que dentro de este documento, desde luego, vamos a encontrar que debemos elaborar una definición de los objetivos del informe de capacitación, ¿no? Ese objetivo de informe de capacitación, muchachos, aquí como nosotros estamos en una fase de ejecución, ¿no es cierto? Y desde desarrollo de producto y presentación o programación como tal del evento comercial y demás, todo ha sido hacia la práctica, ¿no es cierto? Hacia la práctica, hasta donde nosotros hemos podido como tal evidenciar. Desde luego que este documento pues no va a ser ajeno precisamente a esta condición, ¿ya? Entonces, para nosotros debemos, y para lo que sigue, ¿no es cierto? Hasta el informe final, nosotros debemos de alguna manera como ambientarnos, ¿no es cierto? Estar como en los zapatos o más bien proyectarnos a que nosotros somos como una especie de administradores, ¿no es cierto? De un área comercial, ¿no es cierto? Dentro de nuestros proyectos, de nuestras unidades productivas, pues de las cuales nosotros estamos como tal desarrollando, ¿ya? Entonces vamos a meter aquí en el papel de esto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a desarrollar es buscar precisamente hacer una capacitación a un personal, ¿listo? Entonces, supongamos que nosotros tenemos a nuestro cargo, ¿no es cierto? Personal 10, 15, 20 personas, ¿no es cierto? Pero del área comercial, ¿no es cierto? Entonces, vamos a imaginar quiénes son los que componen precisamente ese personal, ¿no es cierto? Entonces, ese personal de área comercial, pues dependiendo obviamente del proyecto, pueden haber asesores, ¿no es cierto?, de ventas, pueden haber incluso vendedores, quizás podrían haber impulsadores, quizás mercaderistas, ¿no es cierto?, distribuidores, ¿no es cierto?, o meseros. Bueno, eso depende mucho de cuál es el proyecto en el cual ustedes se encuentran desarrollando. Entonces, así mismo vamos a identificar ese personal, ¿listo? Ese personal que desde luego que está habido de capacitación, pero que también tiene unos conocimientos, ¿no es cierto?, que también tiene unas habilidades, que también tiene unas competencias, que también tiene unas destrezas, ¿no es cierto? Y es necesario, desde luego, hacer esa programación como tal para su desarrollo, ¿no es cierto? Todas las organizaciones, eso es lo que pretende, que el personal logre explorar y logre, pues, desde luego, potenciar, ¿no es cierto?, todas esas capacidades, y esas capacidades se puedan enfocar en torno, ¿no es cierto?, o sus esfuerzos se enfoquen precisamente en torno a los objetivos de la organización. Entonces, por eso es que se desarrollan ya todas estas acciones, ¿vale? Entonces, ustedes como administradores comerciales, ¿qué van a buscar precisamente con esa capacitación? Entonces, recordemos que vamos a hacer es un informe, ¿no es cierto? Un informe de capacitación. Entonces, vamos a plantear aquí precisamente un objetivo de capacitación. ¿Listo? Ahora, como segunda medida, aquí definición de los indicadores de gestión comercial. Eh, Desde luego, muchachos, que cuando nosotros hacemos capacitación y demás, nosotros pretendemos precisamente que se aumente la productividad, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a reflejar
que esa productividad realmente se incremente, realmente se apunte a lo que nosotros deseamos, a los objetivos más bien planteados o la planeación que ya se encuentra como tal planteada previamente. Bueno, pues a través de unos indicadores, pero esos indicadores son precisamente enfocados a la gestión comercial. ¿Listo? No sé si ustedes ya vieron algo de indicadores de gestión comercial y si no los han visto, pues igual muchachos hay bastante material, entonces ustedes se van a dar cuenta que estos indicadores o los que llamamos los KIPs, ¿no es cierto? O los KPIs, ya son los que nos van a indicar precisamente algunos comportamientos, nos van a poder descubrir de estas variables, ¿no es cierto?, de medición, pues cómo vamos, ¿no es cierto?, y hasta dónde nosotros pretendemos llegar, ¿no es cierto? Entonces, de esos indicadores ustedes van a hacer como tal ese análisis de cuáles indicadores ustedes van a requerir o van a necesitar, ¿ya?, para evidenciar precisamente un objetivo, ¿vale? Entonces, de esos indicadores, pues hay varios realmente, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar, pues no vamos a hacer descaraditos de poner uno o dos, ¿no es cierto? Porque pues con uno o dos indicadores, pues realmente no vamos a tener como esa información o ese diagnóstico que nos puede de pronto generar ese indicador para conocer cómo realmente es que estamos, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar por lo menos unos 4 indicadores que nos permitan precisamente pues saber lo que nosotros necesitamos conocer, ¿listo? Que esos indicadores, esos KPIs, pues podemos tomar algunos, pues uno de los más famosos es precisamente lo que tiene que ver con la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Que de hecho pues hay bastante desarrollo en torno a ello, estrategias y demás para esto. También podríamos quizás plantear en cuanto al costo, ¿no es cierto?, de convertir, ¿no es cierto?, un cliente. Ya recordemos nosotros que todos los esfuerzos que de publicidad, de mercadeo y todas esas actividades que se desarrollan, ¿no es cierto? Todo eso tiene un costo, muchachos. Ya todo eso tiene un costo y desde luego que ese costo nosotros tenemos también que traducirlo costo cliente. ¿Ya? Entonces, esos esfuerzos nosotros podemos de alguna manera pues descubrir ya cuál es el esfuerzo que está haciendo la empresa para convertir por lo menos de todo ese mercado un cliente, ¿listo? Y el gasto también, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar costo, vamos a mirar gasto también. Podemos también incluir allí indicadores sobre el nivel de ventas, por ejemplo. Entonces, un proyectado, ¿no es cierto?, versus lo que realmente se está, lo que se está vendiendo actualmente, por ejemplo. Entonces, podemos también enfocarlo desde esa parte. O sea, realmente hay bastante información sobre esto. Hay unos que son bastante conocidos y muy importantes. Entonces, pues vamos a discernir. ¿Listo? Entonces, acá en la definición de indicadores, acá en esta parte, lo que básicamente vamos a colocar en el documento es cuáles son esos indicadores y por qué los vamos a incluir y por qué son importantes incluirlos en nuestro trabajo, ¿listo? O incluirlos más bien en nuestro proyecto, ¿listo? Aquí en la definición de planes de mejoramiento, aquí de igual manera, chicos, vamos a indicar quizás cuando nosotros vamos a desarrollar esos planes de mejoramiento, pues por lo general, primero nosotros tenemos que mirar cuáles son los requerimientos, ¿no es cierto? Requerimientos, ¿no es cierto? Versus lo que tiene que ver con la evaluación del personal. Ya de esta manera nosotros vamos a medir o revisar cuáles son las necesidades que tiene este personal. Ya, y con estas necesidades vamos a poder plantear este mejoramiento, esos planes de mejoramiento de personal. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros vamos a definir los planes traducidos precisamente en algunas estrategias. Vamos a describirlos simplemente porque ya en el informe final ya vamos a entrar como tal en detalle, hacer la estructuración como tal de ese plan de mejoramiento. ¿Listo? Acá simplemente lo vamos a describir y desde luego vamos a indicar pues, la importancia que tienen estos dentro de nuestro proyecto. Entonces, pues quizás dentro del plan de mejoramiento podemos incluir quizás una capacitación en torno a
manejo de cliente, quizás, ¿no es cierto?, que podamos nosotros identificar. Tal vez un seminario, ¿no es cierto? O quizás un plan de, no sé, de acompañamiento. Ustedes revisarán precisamente esas estrategias y las van a incluir ahí en la definición de planes. Desde luego que deberán justificarla, ¿no es cierto?, con el documento, el proyecto que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Y en la definición de las políticas de talento humano, aquí en esta parte lo que nosotros pretendemos pues también a nivel general es descubrir de qué manera nosotros vamos a enmarcar, ¿no es cierto?, precisamente el proceso de gestión de talento humano. Entonces, en la guía ustedes tienen precisamente una orientación para que ustedes puedan dilucidar al respecto de cuáles podrían ser quizás unas políticas a incluir. ¿Ya? Entonces, ya sabemos nosotros que las políticas son aquellos como reglamentos, son como normatividades, ¿no es cierto?, que se establecen, ¿ya?, para hacer que las cosas funcionen bien, ¿no es cierto? Nos enmarca precisamente hacia un proceder, ¿no es cierto?, adecuado, pues desde luego que apuntando hacia los objetivos, hacia las estrategias y demás planteadas, ¿ya?, de la gerencia. Entonces, si vamos a trasladar precisamente este marco, ¿ya?, más específicamente para lo que tiene que ver con el talento humano, pues entonces nos vamos a enfocar básicamente hacia ese qué hacer de ese talento humano para que logre desarrollar sus funciones o se desempeñe de mejor manera ya dentro de sus cargos o dentro de las funciones que él desarrolla o en su puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces, desde ahí, pues nosotros podemos tomar algunos ejemplos quizás de política que incluso se encuentran allí inmersos dentro de los documentos, quizás una política orientada, ¿no es cierto?, hacia tener como una metodología para atraer de mejor manera o de una manera más efectiva, ¿no es cierto?, el talento humano, o quizás, ¿no?, una metodología efectiva para retener más bien también el talento humano. Ya, eso podría ser una política. Otra política que nos podríamos quizás plantear, ¿ya?, y que está también allí dentro de la guía, es con relación al desarrollo como tal integral de las personas. Ya, eso también podría ser una política de talento humano, ¿no es cierto?, que ese desarrollo integral, pues desde luego debe ir alineado, ¿no?, con esas estrategias corporativas, que eso por lo general siempre se establece, y yo creo que en la web nosotros podemos encontrar muchos ejemplos precisamente de planteamiento de políticas, ¿ya? Y más específicamente, pues sobre en torno como tal de talento humano. ¿Listo? Entonces, con eso, muchachos, lo que se busca precisamente es que nosotros logremos conocer, ya que no es simplemente hacer la captación como tal de las personas, hacer la contratación y hágale, ¿no es cierto? No, sino que es que en ello se incurre una cantidad, digamos que de procesos, una cantidad de acciones y demás, que lo que se tiende es precisamente a que las personas hagan de mejor manera su trabajo, que las personas desde luego puedan aportar algo positivo a las organizaciones, ¿ya? Uno pensaría que en algunas labores muy operativas, ¿no es cierto?, las personas, pues, ¿qué valor agregado pueden agregar? Qué pena la redundancia, pero no es así, que puedan agregar precisamente desde su cargo, desde lo que hacen. Ya uno dice, ¿pero qué? Pero realmente sí, ya desde los conocimientos, ya desde la experiencia, las personas pueden incluso lograr aportar mejores maneras, metodologías para desarrollar la misma labor. ¿Ya? Entonces, pero para eso nosotros necesitamos precisamente descubrir esas capacidades en las personas,
necesitamos que esas personas tengan sentido de pertenencia, necesitamos que esas personas tengan sentido de responsabilidad, necesitamos inculcar como tal en esas personas a que todo lo que se elabora, todo lo que ellas hacen realmente es importante en las organizaciones. Si está ahí ese cargo, si existe ese cargo ahí, es porque realmente se necesita y porque realmente sí es importante y podemos aportar. ¿Para qué? Pues obviamente pues para mejorar, ¿no? Siempre se tiende es a mejorar, ¿no? La teoría del mejoramiento continuo, ¿no es cierto? El Kaizen. ¿Listo? Entonces, ahí vamos entonces nosotros a definir algunas políticas precisamente en torno al talento humano. Ustedes van a definir las políticas, ya, que quizás puedan ser lo más ajustadas posibles, ¿no es cierto?, desde los proyectos que ustedes están desarrollando. ¿Listo? ¿Cómo van a tratar ustedes precisamente a ese talento humano? ¿Listo? Y lo van a enmarcar. ¿Vale? Entonces, como punto final, pues está el informe final, ¿no es cierto? Yo por acá del informe final me tomé la libertad de elaborarles a ustedes la estructura, pues para evitar que quizás no sea suficientemente efectivo como pasó con el documento de desarrollo de producto, que el informe final pues fue bastante confuso para algunos, ¿no? De alguna manera pues había revisado como que las demás orientaciones ya y se presentaba precisamente algunas indicaciones similares, pues pensé que el ejercicio pues iba a ser igual. ¿Cómo no, muchachos? Pues entonces me tomé el atrevimiento de hacerles a ustedes la estructura del informe, ¿listo? Para que ustedes sepan exactamente qué es lo que contiene como tal este documento, ¿listo? ¿Qué es lo que nos va a recoger precisamente esto? ¿Listo? Nos va a recoger esto. Ese es nuestro informe, ¿vale? Bueno, entonces vamos a mirar entonces. Desde luego que todo informe debe tener un título, ¿cierto? Debe tener un título, debe tener desde luego quiénes son los responsables del desarrollo como tal de este documento, ¿listo? El título, pues acá, informe de capacitación del proyecto, entonces acá le incluyen por favor el nombre de su proyecto, ¿listo? Todo informe también contiene un resumen, en algunos quizás, dependiendo de la orientación, desde luego, van a tener introducción, pero pues para este informe vamos a contener como tal un resumen en el cual, desde luego, no debe ser mayor a 10 líneas, ¿listo? Yo pienso que ya con 10 líneas ustedes pueden fácilmente expresar todo lo que contiene allí. ¿Listo? Porque igual no es mucho, tampoco lo que vamos a incluir acá en el informe. Que del informe, pues desde luego, debe contener un tabla de contenido, ¿ya? Y en el documento, muchachos, en este documento, pues tampoco nos escapa la tabla de contenido, ¿no es cierto? Listo, entonces vamos a contener la tabla de contenido, vamos a contener entonces los objetivos del informe. Esos objetivos del informe nosotros ya lo tenemos. Mírenlos, son acá, simplemente los vamos a trasladar acá. Listo, entonces recordemos que es un objetivo general, ¿no es cierto?, para el informe de la capacitación y los objetivos específicos para ese informe de la capacitación. Entonces simplemente trasladamos este punto acá, lo acomodamos acá. ¿Listo? También. Listo, que vamos a construir entonces los indicadores. Entonces aquí nosotros lo definimos, ¿ya? Nosotros aquí ya sabemos cuáles son los indicadores, ¿no es cierto? Y por qué seleccionamos nosotros esos indicadores, ¿ya? Para poder medir precisamente la gestión. ¿Listo? Para poder medir esos niveles de eficiencia, de eficacia, de productividad, ya en torno precisamente a la gestión comercial, ¿listo? Entonces acá ya vamos a construir como tal los indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a construir los indicadores? Bueno, aquí les presento yo una estructura pero muy básica, muchachos, para que nosotros sepamos qué es lo que lleva consigo el indicador, ¿no es cierto? Entonces, un indicador siempre va a contener un objetivo, chicos. ¿Listo? El indicador, según el objetivo, desde luego que de ahí nosotros vamos a tomar para poder elaborar como tal un título. Entonces el título es algo muy corto y el objetivo, pues solamente qué es lo que persigue el indicador. ¿Listo? Va a contener también la formulación como tal del indicador.
¿Listo? En la operacionalización del indicador, pues simplemente la dejamos como indicada, pero no la vamos a operacionalizar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque desde luego para la operacionalización, pues vamos a necesitar datos, ¿no es cierto? Y pues realmente para obtener los datos, pues es necesario hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Como tal de las acciones para tomar los datos y así mismo operacionar el indicador. Entonces, como no lo vamos a hacer, entonces simplemente lo dejamos indicado. ¿Listo? Y desde luego vamos a proyectar una posible interpretación que podemos encontrar, ¿no es cierto?, derivada precisamente del dato que que se puede arrojar como tal de la operacionalización. ¿Listo? Va a contener también la estructuración como tal de plan de mejoramiento. Esa estructuración también se encuentra allí en la guía de contenido. Voy a mirar a ver si por acá. Voy a proyectar que acá no estaba. Les voy a proyectar, entonces ahí se encuentran establecidos los punticos en los cuales no se puede abrir el archivo. No se puede abrir el archivo. Bueno, me toca, para esto chicos, pues me toca cerrar, dejar de compartir para poder abrir el documento. ¿Listo? ¿Por acá alguien tiene alguna pregunta? Cuéntamelo. Todas las que quieran. Buenas noches, instructora. Hola, Javier. En el caso nuestro, que es una tienda virtual que Sí, no requiere de pues muchos empleados, ajá, básicamente serían dos comerciales. ajá. Ahí, ¿cómo sería el manejo de eso? Pues Sabiendo Javier, que se puede segmentar. aunque yo les dije que ustedes, digamos que se pusieran en los zapatos de un administrador comercial que tuvieran a su cargo como 10, 15, 20, 20 personal como tal comercial, pues no importa, si sea uno con dos, también nosotros podemos desarrollar como tal ese ejercicio. ¿Por qué? Porque usted tiene el perfil. Mire que para que nosotros podamos desarrollar esta parte, nosotros tenemos que tener bien claridad al respecto de cuál es el perfil, ¿no es cierto?, con el cual nosotros vamos a reclutar como tal ese personal, ¿ya? Entonces, en el caso de ustedes, que es una tienda virtual, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el perfil de esos comerciales? ¿Cuál es el perfil, Javier? Pues tendrían que ser obviamente asesores comerciales orientados a, pues, a generar ventas, a generar incremento, que contesten llamadas de servicio al cliente, que dejan reclamos, que ayuden a la ruta de la página para poder encontrar más fácilmente pues, los artículos que buscan. Bueno, Javier, no me respondió la pregunta. Usted lo que me está respondiendo es qué es lo que van a hacer ellos, pero no me está respondiendo al respecto del requerimiento. ¿Qué necesitan ellos, no es cierto, para poder trabajar con usted? ¿Qué necesitan saber ellos? Bueno, pues ellos necesitan saber obviamente de la empresa, del producto, Bueno, ¿sí? ¿qué más? Estar capacitados del producto, de quiénes somos, qué es lo que queremos, la misión, la visión, las políticas de la compañía, Ajá. bueno, básicamente todo eso. Hacia dónde vamos nosotros como empresa y hacia dónde que, pues, queremos llegar, ¿sí? Muy Eso básicamente es lo que intentan saber los colaboradores. listo. ¿Usted le parece que con eso es suficiente? Eso tiene que ver mucho con entrenamiento, ¿verdad? Con Sí, señora. entrenamiento de personal, ¿ya? Sí, señora. Listo. Bueno, pues a mi punto de vista, ¿no es cierto? Aparte, ¿no es cierto?, de que ese personal, pues desde luego que tenga conocimiento de la empresa y los productos y los servicios, ellos también deben tener competencias, por ejemplo, en el manejo ya de redes sociales, manejo de por lo menos de herramientas Office básicas, ¿no es cierto? Manejo de relacionamiento como tal de personas, ¿no es cierto? Tienen que tener esas habilidades de empatía y demás, ¿no es cierto? Y desde luego, pues deben tener algo de conocimiento sobre eso, ¿no? Deben tener algo de conocimientos, no sé, sobre cuál es la plataforma, ¿es una plataforma? Entonces, ¿de qué manera se puede precisamente manejar ese tipo eh, de plataformas, ¿no? Así ellos no vayan a
a trabajar directamente en el desarrollo como tal, sino que simplemente vayan a ofrecer productos y servicios. De todas maneras, ellos deben conocer al respecto de cómo se maneja este tipo de empresa y esas plataformas, ¿no? Porque pues si un cliente viene ya a preguntar sobre eso, tiene que explicarle las mismas maravillas como si él ejecutara como tal la labor, ¿verdad? Sí, señora, es correcto. Entonces, mire que todos esos requerimientos, chicos, ¿no es cierto?, son los que nos van a dar a nosotros pie, ya, para saber exactamente si ese personal que nosotros tenemos actualmente se ajusta o no, ya. Aparte de eso, nosotros también tenemos que mirar las estrategias, los objetivos, la misión, la visión de la organización, ya hacia dónde ella apunta y qué es lo que va a necesitar ese personal, ya para que pueda aportarle precisamente a la organización y la construcción, ¿no es cierto?, desarrollo o alcance como tal de esos objetivos, ¿ya? Entonces, mire que es más proceso como de análisis, ¿ya?, que de cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces, no importa que si solamente sea una sola persona, ¿no es cierto?, el comercial, esa persona también va a necesitar un plan de capacitación, un plan como tal de mejoramiento, ¿ya? Porque a pesar de que ellos tienen su conocimiento básico, ¿no es cierto?, él puede manejar perfectamente Word, perfectamente el PowerPoint, perfectamente las redes sociales y demás, pero quizás no tengan conocimiento al respecto de las etiquetas que podemos manejar precisamente en redes sociales, en internet, ¿no es cierto? Ese relacionamiento como tal, puede ser que no tenga conocimiento de eso. Y mire que eso es una competencia que todos nosotros debemos de una u otra manera desarrollar, ¿ya? Y de hecho ya se encuentran en el mercado cursos y capacitaciones al respecto. ¿Listo? Mire que no me abrió. No me abrió el documento. Voy a ver si lo abro por otro lado. ¿Listo? ¿Qué otra preguntita tiene? Javier, ¿te respondí la pregunta o de pronto necesitas más ampliación, algún ejemplo o algo? No, perfecto, instructora, muchas gracias. Listo. ¿Quién otro tiene alguna preguntita? Necesito que me digan las preguntas ya porque este ejercicio nosotros lo debemos entregar a más tardar el 26, según lo que nos dice el calendario, el 26 de octubre. El 26 de octubre es prácticamente, está encima. Tenemos prácticamente una semana larguita, ¿no? Es que sí, otra pregunta, ¿por qué tan corto? Yo no sé. Yo también estoy con la cosa porque imagínate, todavía tengo algunos chicos que no han podido culminar exitosamente con sus actividades del ejercicio anterior y ya estamos ya apretando prácticamente con lo otro. Entonces, No estamos teniendo ni 20 días para presentar todo el proyecto y sí, pues sí, o sea, sí, venimos de uno y ya sí. está Y, encima del otro. exactamente, entonces parece que no hay descanso. Antes tenían ustedes como 3 semanas, ¿no? Algo así. Sí, señora, casi 4. Imagínense, y ahorita pues están apretando más y es porque estamos prácticamente en las últimas, muchachos. Entonces no podemos aflojar. Ay Dios, creo que se me dañó el documento porque no me abrió. ¿Alguno de ustedes tiene quizás a la mano el documento de seguimiento y evaluación? El documento de contenido. No, no me abrió. No me abrió. Por ninguna parte me quiso abrir, se me dañó el documento. Bueno, el caso, chicos, es que ahí en ese documento se encuentra contenido, precisamente los elementos con los cuales nosotros vamos a hacer como tal ese plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces ustedes van a definir qué es lo que van a hacer, ¿ya? Y aquí en este informe ustedes van a desarrollar prácticamente, entonces van a hacer un cronograma de actividades, ¿no es cierto? Van a revisar hacia qué, si es una capacitación sobre, yo qué sé, sobre por ejemplo, lo que tiene que ver con conocimiento como tal de la empresa y demás, ¿no es cierto? Pues desde luego que eso hace parte de un plan de mejoramiento y capacitación. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que uno empieza a trabajar y uno piensa que conoce cuáles son los objetivos hacia dónde uno apunta, realmente no, ¿no es cierto? Realmente no es así. Uno cuando ingresa como tal a trabajar, muchas veces la capacitación se puede enfocar mucho hacia el qué hacer, ¿no es cierto? La parte operativa,
pero entonces dejamos un poquito a un lado, ¿no es cierto?, esos otros elementos que son muy importantes, lo que tiene que ver que las personas sepan cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, ¿no es cierto?, algunos planes generales que tenga la organización a futuro y demás, ya para que esos colaboradores sepan y entiendan, ya que su trabajo es importante, ¿no es cierto?, y que lo que él desarrolla y los resultados de ese, pues desde luego que van a depender también mucho de los resultados de otros, ¿ya? Para alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Que también podemos, dentro de esos planes de mejoramiento y capacitación, que eso también actualmente se ve mucho, lo que tiene que ver con sentido de pertenencia, y si la persona tiene sentido de pertenencia es porque realmente se quiere a sí misma, ¿no es cierto? Es consciente de lo que vale, ¿no es cierto? Y demás. Entonces, ese tipo de capacitaciones se está viendo mucho. Se existe mucho la tendencia del coaching, ¿no? Esa, o el mentoring también, esa es otra estrategia que utilizan mucho para poder como imprimirle a ese colaborador, ¿no es cierto?, esa motivación ya hacia el logro como tal de los objetivos, ya que logre potenciar sus capacidades y demás, ya, o el empoderamiento también, esa es otra estrategia que se utiliza, ya en el cual se le logra como motivar al trabajador para que funcione pues de una manera autónoma, ya, pero en función, desde luego, con los objetivos planteados, ¿listo? Entonces, esas son tendencias que son pues bastante interesantes, muchachos, que en administración realmente se evidencia dentro de los documentos de investigación y demás que realmente funciona. Ya el desarrollo a escala humana también, que es una estrategia y también un modelo de administración en el cual lo que se pretende también es que la persona tenga un desarrollo de manera escalonado dentro de la organización, ya en varios niveles, ¿ya? Entonces, no es solamente capacitarlos en cuanto al qué hacer como tal, sino también que la persona pueda explorar ese componente de autorrealización, ya ese componente como tal de reflexión y de saber de que si estamos aquí, que si se encuentra como tal, si fue elegido, ¿no es cierto?, es porque realmente tiene esas competencias o que puede o que tiene ese potencial, ¿ya?, para poder desarrollarlo, para poder ejecutar de mejor manera, que puede como tal hacer un gran aporte. ¿Ya? Entonces recordemos, muchachos, que dentro de las teorías como tal administrativas, antes, incluso eso está como que en la guía, antes no había como tal ningún plan de mejoramiento y capacitación al personal, ¿no es cierto? El personal sencillamente se trataba como si fuera una máquina, ¿no? De hecho, hay una teoría hombre-máquina, en el cual pues sencillamente a la persona se le trataba precisamente como tal, ¿no es cierto? Usted produzca harto, bastante, y así mismo pues va a tener sus ingresos, ¿no es cierto? Mire que usted puede tener como tal un mayor rendimiento si hace esos movimientos, ¿no es cierto? O logra como tal desempeñarse en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Una productividad estandarizada, ¿no es cierto? Era una máquina como tal, entonces no había como tal esos incentivos. El único incentivo que se tenía era la remuneración económica, y pues se pensaba en un principio que esa es la única motivación que tenía el ser humano para poder producir, ¿no es cierto? Y para poder, pues, desde luego aportar en las empresas. ¿Ya? Y de ahí pues surgió como tal, partiendo de eso, pues surgió la teoría humanística, ¿no? Que es lo que es el lado como opuesto, ¿no es cierto?, es la teoría mecanicista o la teoría científica, ¿no? En la cual pues desde luego se veía el ser humano, como una persona que se cansa, ¿no es cierto?, una persona que tiene sus deseos, una persona que necesita, una persona que obviamente que si hace algo es basado en una motivación específica. Entonces exploremos esa motivación y potenciémosla para que esa persona entonces logre descubrir esas capacidades y que pueda desempeñarse de mejor manera. Entonces ahí se empezó como tal todo un desarrollo en la parte humana, ser humano. Sin embargo, muchachos, iban como a los extremos, ¿no es cierto? Actualmente, pues, realmente todavía hay vestigios de esa teoría mecanicista,
ya esos vestigios reflejados en qué, en esas evaluaciones que a ninguno les gusta, a nadie le gusta que lo evalúen, ya, pero de hecho, muchachos, digamos que mucho del ejercicio como tal de valoración de desempeño, ¿no es cierto? Lo que se pretende es hacer esas respectivas mediciones, ¿no es cierto? Medir cuál es el desempeño individual y grupal que tienen las personas, ¿no es cierto?, en torno, pues, desde luego a los objetivos. Entonces, con base en eso, pues, obviamente que se desarrollan algunas acciones y demás. Entonces, pues, aquí, muchachos, pues, los números, pues, todavía se encuentran ahí vigentes, ¿no es cierto? A nosotros permanentemente nos evalúan, nos evalúan desde diversos puntos de vista, ¿ya? Y en la guía, pues, también se encuentra como tal consignado esta parte. ¿Listo? Eh, eh, digamos que el desarrollo que se ha venido reflejando en torno a esa temática, pues desde luego que es inmenso, muchachos, pues sin embargo hay como una especie de tira y afloje, ¿no es cierto?, entre lo que es la condición humana, ¿no es cierto?, y lo que tiene que ver con los objetivos de las organizaciones, ¿no es cierto? Las empresas están haciendo pues el gran esfuerzo precisamente para hacer de que sus colaboradores se sientan bien, ¿no es cierto? Se sientan satisfechos, se sientan motivados y demás. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque a pesar, muchachos, de que nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? Y todo lo demás y demás, pues realmente hay muchas organizaciones que todavía desconocen, ¿no es cierto? Realmente esta condición, ¿ya? Y todavía se encuentra trabajando para que se le haga ese reconocimiento, ¿vale? Entonces, nada más, cuando, cuando en una evaluación de desempeño, a una persona se le detecta un bajo rendimiento, ¿no es cierto? Y ya empieza como a prender las luces de que, esta persona como que ya es mejor como que ir buscando, ¿no es cierto? Y resulta que muchas veces no es que la persona haya bajado como tal en rendimiento, no es que tenga, no sé, una baja motivación, incluso pueden ser otros factores externos los que ocasionen precisamente un mal desempeño, ya puede ser incluso la falta quizás de un buen equipo, ¿no es cierto?, de un ambiente de trabajo con las condiciones que se requieren, ¿ya? E incluso puede ser que la persona necesite precisamente una capacitación ya específica para que logre desempeñar de mejor manera su trabajo, ¿ya? Entonces, esa es la labor que tienen los gestores de talento humano, ¿ya? Y aunque ustedes son básicamente comerciales, ¿no es cierto?, en ustedes también depende de que esa fuerza de trabajo de ventas, que es súper importantísima en las organizaciones, porque si no hay ventas, muchachos, pues ¿qué pasa? No hay empresa, ¿cierto? La empresa fracasa, la empresa se quiebra si no hay ingresos, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza de ventas, esa esa fuerza comercial, pues desde luego necesita ser reconocida, necesita ser potencializada, necesita ser capacitada, necesita ser reconocida, necesita que mantenga como tal esa motivación hacia el logro de los objetivos, que conozcan realmente la organización, que conozcan cuáles son los objetivos, ya cuáles son los planes inmediatos y planes también a futuro, ¿no es cierto? Mire que el mundo cambia de una manera pues tan rápida. Esta mañana yo estuve en el Banco BVA ya y carteles, ya no solamente es Bancolombia, sino que ya están todos los bancos, ¿no es cierto? Los sindicatos de los bancos pegando carteles, ¿no es cierto? No al despido masivo. Y uno se pone a reflexionar al respecto. Entonces, obviamente que estos despidos masivos, muchachos, pues son derivados al desarrollo tecnológico tan rápido que se están surtiendo. ¿Ya? Entonces, mucho de este personal realmente solamente está capacitado para trabajo operativo, un trabajo muy, muy manual. Y ese trabajo operativo y muy manual, pues desde luego que tiende a desaparecer y eso no da marcha atrás.
¿ya? Entonces, de nosotros, pues también como personas, también depende que nosotras también podamos adquirir esas competencias y demás. Entonces, no solamente es responsabilidad de la empresa ya de capacitarlos, sino que nosotros también debemos hacerlo. Pero las empresas también deben tener como tal esa obligación ya de inculcar en el trabajador esa autogestión hacia el logro, ¿no es cierto? Esa autogestión hacia el mejoramiento, ¿ya? Y eso es lo que hacen precisamente esas nuevas tendencias administrativas, ¿ya? Hacerle caer en cuenta a ese personal que tiene mucho por dar, desde luego, que a pesar de que tienen algunos conocimientos limitados, lo que no quiere decir, desde luego, que pueda complementar esos conocimientos, desde luego, para que potencialice. Y una estrategia que puede ser incluso mucho más rentable que darle quizás unos incentivos económicos directos a sus colaboradores. ¿Ya? Las empresas ya han descubierto, ¿no? Que si un colaborador se siente motivado, que si el colaborador se siente con sentido de pertenencia, obviamente que se siente incluido, ¿no es cierto?, dentro de los planes, dentro de los proyectos y demás, pues desde luego que va a poder retener de una manera pues mucho más efectiva al cliente, ¿no es cierto? Puede hacer captación también de cliente, ¿no es cierto? Puede desarrollar como tal su labor y su trabajo pues de manera mucho más efectiva, ¿no es cierto? Va a cuidar los bienes y los recursos de la organización sin necesidad de estar alguien ahí encima, sino que va a sentir eso propio, ¿ya? Entonces, ya lo que tiene que ver con la atención de la administración, que antes en una época muy próxima, ¿no es cierto? La atención era hacia el cliente, ¿no es cierto? Entonces el cliente lo era todo, el cliente siempre tiene la razón, el cliente estaba prácticamente en la base de la pirámide, ¿no es cierto? De la atención. Sin embargo, ahora se ha descubierto, muchachos, que realmente ya es el talento humano el que ayuda a que ese cliente se retenga, ¿no es cierto? A que ese cliente se sienta satisfecho, a que ese cliente manifieste, desde luego, algunas inconformidades, ¿no es cierto? Para poder mejorar, que ese cliente, ese personal también puede hacer de que ese cliente o ese mercado nos diga a nosotros qué es lo que quiere del producto, el servicio, para poder hacer desarrollo, ¿no es cierto?, de nuevos productos y servicios ajustados hacia lo que él quiere, hacia lo que ellos necesitan. Ya es el talento humano allí, esa es la clave prácticamente para que las organizaciones se desarrollen, ¿ya? Y desde luego que la parte comercial, pues, es el que tiene como más contacto directo, ¿ya?, con ese cliente, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo que estas personas ya tengan unas competencias y unos conocimientos pues bastante específicos, ¿ya? No sé si tengan alguna inquietud al respecto de los indicadores. Por acá. Al respecto de los indicadores, muchachos. O sea, nosotros aquí lo que vamos a hacer es plantear básicamente el indicador, ¿no es cierto? Entonces, el indicador no es simplemente ese numerito, muchachos, sino que el indicador como tal se encuentra estructurado, ¿ya? Esa estructura, pues, realmente es muy sucinta, ¿ya? Porque realmente contiene mucha más información. Ya, entonces no solamente contiene los objetivos, que el título y la formulación, sino que también puede contener el responsable de aplicar el indicador, el área en donde podemos nosotros aplicar ese indicador, también algunos niveles de tolerancia, ¿no es cierto?, para poder interpretar de mejor manera los resultados de ese indicador. Ya podemos también incluir dentro de ese indicador otros elementos como pueden ser responsabilidades, bueno, quién lo, quién lo, quién lo, quién lo aplica, áreas, niveles de tolerancia. Bueno, para eso realmente hay, digamos que hay ya algunas
estructuras o algunos formatos, más bien. Algunos formatos, pues desde luego que no nos vamos a complicar absolutamente con nada, ¿listo? Simplemente yo les seleccioné esos que me parece que son como los más importantes, ¿ya? Incluso esa parte de la operacionalización del indicador, pues es, mejor dicho, prácticamente el que nos va a dar resultado y la tenemos sí o sí, ¿no es cierto?, que reflejar allí, aunque nosotros no vamos a arrojar ningún dato, sino que simplemente la vamos a dejar planteada, ¿listo? En cuanto a la formulación del indicador, es simplemente hacer como la descripción, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si el objetivo del indicador fuera, eh, identificar, ¿no? Identificar el nivel de nivel o el grado, como, bueno, sí, el nivel de ventas obtenidos en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Sea en el mes de febrero, marzo, abril, ¿no es cierto? Entonces, planteamos ese objetivo y como título, pues simplemente podríamos colocar ahí ventas ventas del mes, por ejemplo, eso podría ser un indicador, aunque para ese de título, pues realmente también hay un protocolo, realmente para la construcción como tal, tanto del título como del objetivo, ¿listo? Pero yo no los voy a complicar con eso, ni mucho menos, ¿listo? Entonces, para la formulación como tal del indicador, pues muy sencillo, nosotros colocamos en letras, simplemente, si el título es nivel de, ¿qué les digo yo? Nivel de ventas del periodo, entonces colocamos nivel de ventas del periodo igual a ventas del periodo sobre ventas totales, por ejemplo, entonces ahí sacamos como tal un porcentaje, ¿no es cierto? Un indicador que nos indica, qué pena de redundancia, que nos indica en qué porcentaje precisamente va la productividad o la eficiencia como tal en las ventas. ¿Listo? Entonces simplemente es eso, vamos a formular y ya la operacionalización, pues vamos a dejarla allí, operacionalización, pero no vamos a colocar nada. ¿Listo? Y la interpretación, pues sencillamente pues vamos a indicar qué es lo que nosotros pretendemos como tal al construir ese indicador. ¿Listo? Entonces vamos a ampliar un poquito más este objetivo. Este objetivo lo vamos a ampliar ahí en la interpretación. ¿Listo? Entonces no me abrió el otro documento de estructuración, pero ahí está claramente ahí qué es lo que se tiene que hacer en la estructuración del plan de mejoramiento. ¿Listo? Y las conclusiones, pues ya sabemos que son algunos aspectos importantes y resaltantes, ¿no es cierto?, dentro del desarrollo como tal del documento. Entonces aquí en este caso, esas conclusiones realmente son del informe, ya no son del documento como tal, sino de este informe, ¿vale? De esto. ¿Qué concluyeron aquí de esto? Bueno, como ven, muchachos, pero la tarea realmente no es la cosa muy complicada. Nosotros la podemos realizar en unos días, siempre y cuando pues haya colaboración entre equipo de trabajo, desde luego. Eh, yo aspiro y espero, muchachos, que podamos desarrollar pues la tarea pues de manera pues eficiente, muchachos. Yo creo que lo que estamos aquí pues prácticamente estamos al día con nuestras tareas y demás, ¿no es cierto? El ejercicio anterior pues sí fue bastante extenuante, pero mire que fue bien productivo porque le permiten a uno conocer qué es lo que están haciendo los demás compañeros, ¿no es cierto? Nos permitió precisamente pues mirar no solamente qué es, sino también la calidad también con la cual pues, los compañeros están desarrollando los trabajos, nos permitió pues desde luego conocer otros puntos de vista ya al respecto de lo que tiene que ver con el planteamiento como tal de las guías, ¿no es cierto? Porque como son productos diferentes, entonces tenemos servicios y tenemos también productos tangibles, ya entonces podemos como tal conocer los manejos que se le puedan dar precisamente a este tipo de productos y servicios. Entonces sí ha sido digamos que una experiencia pues bastante interesante y bastante buena, pienso yo, ¿no es cierto? Pues para mí sí lo fue, realmente, para mí sí lo fue. Listo, y sobre todo que potencia también la creatividad de ustedes, ¿no es cierto? Logra potenciar ese conocimiento que ustedes tienen al respecto de la temática.
y demás. Bueno, por acá nos dice que, bueno, la sustentación y seguimiento, ¿no es cierto? Con la sustentación en el ejercicio anterior, pues realmente no fue muy efectiva, a pesar de que yo les generé a ustedes el tiempo y demás, pues realmente ustedes no se pegaron al tiempo. Eh, no fue que, digamos que no fue que fuera de manera intencional, sino porque se veía de verdad el apasionamiento de algunos integrantes, pues obviamente pues por exponer, ¿no es cierto?, lo que estaban haciendo y demás. Está bien, está bien, ¿no es cierto? Porque eso le indica a uno que realmente conocen su trabajo, que realmente tienen una motivación para elaborarlo, ¿no es cierto? Pero realmente cuando a nosotros se nos ponen unos parámetros y demás, pues realmente es para seguirlos, ¿no? Entonces, para esta sección, muchachos, yo lo único que voy a hacer es hacerle unas preguntas. Le hago una pregunta al equipo de trabajo, la responde y ya que yo ya sé que con la pregunta, que puede ser de cualquier temática, ¿no es cierto? Aquí inmersa en esa propuesta, yo ya sé que el aprendiz, pues obviamente que conoce, ¿no es cierto? Que el aprendiz ha apropiado como tal esos conocimientos o no. ¿Listo? Solamente les voy a hacer una preguntita y ya. ¿Listo? Entonces, para el próximo encuentro, que va a ser dentro de 8 días, aunque nos estamos dejándolo como para los viernes y me parece que como que los viernes nos queda como apretado, ¿no es cierto? Es mejor como los martes, o no sé ustedes qué piensan. Parece que los viernes nos está quedando como apretada la cosa. Yo la vez pasada les puse el viernes porque, o sea, fue como tan encima cuando el profesor nos notificó, ¿no es cierto? Que yo dije, ay, no, no hubo como tiempo como tal de preparar. Entonces el profesor me dijo, no, o sea, hay que hacer el anuncio de manera anticipada, pues para que los aprendices sepan y todo, todo. Entonces yo, ay, Dios mío, pues sí, ¿no? Porque pues yo hubiera podido, obviamente, que explicarles, ¿ya? Pero pues estaba la coyuntura precisamente de que algunos de ustedes se programan, y eso pues es válido, se programan para poder asistir. Entonces, mire lo que nos generó eso. Y ahorita pues, desde luego que tratando yo de colaborarles también a ustedes, entonces les notifiqué el día martes, pues para los que no habían terminado como tal de desarrollar sus ejercicios, y que quedan pendientes algunas cositas, ¿no? Porque el único objetivo que yo tengo realmente es que ustedes desarrollen, pues obviamente los documentos, los entregables, pues lo más ajustado que se pueda, que se logre obviamente evidenciar los aprendizajes de ustedes, ya de alguna u otra manera, y desde luego que podamos culminar pues exitosamente estas actividades. Entonces, por eso es que yo trato como de ayudarles. Hola Javier, cuéntame. Instructora, sí, yo creería que pues sería bueno de hoy en 8, teniendo en cuenta que es Sí, 22 y sí, tendríamos ya que entregar eso el martes 26 o el miércoles 26. 27. ¿Sí? Con Sí. eso pues nos da tiempo esta semana de poderlo realizar, subirlo a la plataforma y Yo lo decía básicamente, Javier, era por si de pronto tenían alguna duda con respecto al desarrollo, ¿no? Pues obviamente yo no les voy a calificar el martes. no, sí, pero Imposible. subirlo, o sea, tener de hoy a la semana para desarrollarlo, Sí, subirlo antes del viernes de pronto sí. y ya pues ahí tener como el Us- trabajo, ya mirar las observaciones, ¿no? La sustentación y ya nos queda mucho más fácil. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Sí podemos desarrollar eso en una semana? Sí, ¿cierto? Mire que no está tan complicado, ¿cierto? No está tan difícil. Es como puro análisis y es cortico Sí, además. El otro sí sí era sería largo. bueno, sí sería bueno tenerlo listo en una semana y como es hasta el 26, pues de lo que suceda del viernes al 26, pues se corrige. Sí, sí, sí. Listo. Listo. No, yo lo decía básicamente era por si de pronto necesitaban ustedes alguna orientación, digamos, con una asesoría No, individual. ahí vamos escribiéndole. Yo sé, yo sé. Listo, pero mire que el trabajo como tal no es difícil, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan? No, ¿cierto? Está como fácil, está cortico, sobre todo que está es bastante cortico, ¿no? Y acá pues el informe pues realmente tampoco no es la cosa pues larga, ¿no es cierto? Yo les voy a regalar entonces esa estructura por medio del WhatsApp, ¿ya?
para que la tengamos aquí presente, ¿listo? Que ya sabemos entonces que ustedes ven esto y como si fueran muchos puntos, pero realmente eso es un cuadrito, realmente eso es un cuadrito que nosotros, una tablita que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, para poder reflejar esta estructura, este indicador. Realmente eso es bien cortico, ¿ya? Y pues los objetivos, pues vea, eso ya en este documento pues ya lo tenemos, ¿no? Simplemente es trasladarlo como tal al informe, ¿no? Y lo otro, pues eso, la estructuración como tal, el plan de mejoramiento, que eso no se la pude proyectar, no sé, creo que se me dañó el documento, pero tampoco no es la cosa difícil, eso también está bastante sencillito. Muchachos, les encargo la presentación de los documentos, les encargo pues desde luego lo que tiene que ver con la redacción, porque pues de hecho este trabajo es necesario que nosotros tengamos un ejercicio de redacción, porque pues realmente no hay como, o a no ser de que ustedes quieran colocar algo de teoría, pero si van a colocar algo de teoría, pues debe ser muy específico, quizás algo de teoría respecto de los indicadores de gestión comercial, los KIPS, ¿no es cierto? Y quizás algo de teoría, ¿no es cierto?, de mejoramiento de personal, o quizás alguna teoría sobre políticas, ¿no es cierto? Pero mire que no lo vamos a quedar solamente en la teoría, sino que vamos también a definir cómo nosotros vamos a implementarlo en nuestro proyecto, ¿no es cierto? Entonces, cómo nosotros vamos a implementar ese plan de mejoramiento desde nuestro proyecto, ¿no? Entonces, si vamos a incluir teoría, pues también tenemos que incluir la práctica enfocada a nuestro documento, ¿listo? Y si van a incluir algo de teoría, muchachos, pues desde luego que en Pajaritable necesitamos hacer las referencias bibliográficas, ¿listo? Eso sí no se nos puede olvidar, ¿vale? Si llegan a hacer de pronto eso. Y si no, pues si van a ir directamente a definir cuáles son los indicadores que ustedes van a necesitar, ¿no?, para medir el rendimiento de la productividad en la gestión comercial, pues de una vez la indica. ¿Listo? Creo que nada más. Y cuanto a la sustentación, sí, simplemente una preguntita, ¿no es cierto? Y ya, y salimos. No les voy a poner a ustedes a sustentar el documento porque ustedes se demoran mucho. Se apasionan mucho escribiendo las cosas y no. Dígame, Natalie. Instructora, lo que pasa es que me tuve que desconectar un momentico. Quisiera hacerle una consulta. Cuando usted está hablando del informe final, o sea, todos esos puntos van anexo ahí mismo en el documento del otro trabajo, ¿cierto? Es que es un solo trabajo, muñeca. Ah, ya, ok. Mira acá. Acá. Entonces tenemos en el documento que ustedes van a adjuntar en la plataforma, pues obviamente está la portada, está la introducción, los objetivos y demás, ¿no es cierto? Pero entonces Sí. está este informe final, pero como la vez pasada yo no les incluí a ustedes la estructura de un informe, porque pues pensé que ya lo teníamos como tal el conocimiento, como evidencié que no, entonces ya para esta vez, entonces yo dije, vamos a construirle entonces los elementos para que ustedes hagan este informe, entonces exactamente qué es lo que tienen que vaciar allí, ¿listo? Listo, ¿Vale? instructora, Pero muchas eso gracias. es un solo, exactamente, pero eso es un solo documento, ¿listo? Yo creo que no va a ir más de 10 páginas realmente, sí, realmente no va a ir más de Listo, 10 páginas, instructora. porque nada más en eso es cortico, realmente. Son puros puntos, pero realmente cortico. Lo más larguito sería eso, y eso, mire, son apenas que 7 punticos. Es poquito. Y eso contando con título, resumen y tal de contenido. Sí, Bueno, instructora. porque lo que tiene que ver con el cuerpo sería esos puntitos, nada más desde los objetivos, construcción y estructuración del plan de mejoramiento. No más. Ok, vale. ¿Listo? Bueno, ¿quién otro de pronto tiene alguna otra inquietud o algo sobre el documento, sobre el desarrollo del informe, o algún puntito que tengan de pronto por ahí que no comprendan, o que quizás quieran que revisemos aquí entre todos cómo podemos proyectar ese punto desde los productos que ustedes están desarrollando o los proyectos que ustedes están desarrollando, pues también lo podemos hacer? Sí, una pregunta, o sea, cuando usted se refiere como al cuadrito, es como enumerar como las actividades que se van a requerir de ese personal.
¿Cuál cuadrito, Haider? Ahorita dijo como que cuando fueran a realizar Ay, yo no le estoy proyectando. Qué vergüenza con usted, yo no estoy proyectando. Ay, qué vergüenza, muchachos. ¿Ya están viendo la pantalla? Ay, qué vergüenza. sí. Ya está. No me he dado cuenta que no estaba proyectando, de verdad. Qué pena. Este, usted comentó como de enumerar unas actividades, ¿cierto? Entonces, ¿es como realizar un diagrama o se enumeran las actividades así como se están requiriendo del personal que se supone que se va a necesitar? Cuando vayas a hacer acá el plan de mejoramiento, Ajá, bueno, pues acá en el plan de mejoramiento, pues desde luego que para que nosotros podamos proyectar precisamente esas actividades, nosotros partimos de una serie de requerimientos. Si usted quizás quisiera indicarla allí, pues sería genial, ¿no es cierto? Porque está justificando, ¿no es cierto? Precisamente que existe esa necesidad. Entonces, recordemos que nosotros vamos a poder planear este plan de mejoramiento según los requerimientos que tenga como tal del perfil, ¿no es cierto? Y desde luego, pues según la evaluación como tal de desempeño, ¿no es cierto? Entonces, según esos dos criterios, nosotros vamos a poder discernir al respecto de qué es lo que va a necesitar o qué es lo que necesita más bien ese personal. ¿Listo? Que también nosotros podemos indicar lo que necesita como tal el personal en cuanto a la proyección que tengamos de nuestros objetivos, ¿no es cierto?, de las estrategias. Entonces, así mismo nosotros vamos a decir, bueno, si nuestros objetivos se van a apuntar hacia eso, entonces, ¿qué necesita mi personal, ¿no es cierto?, para que dentro de sus labores podamos aunar esfuerzos para el logro como tal de los objetivos, ¿ya? Entonces, esa es otra manera, ¿no?, de definir qué es lo que vamos a desarrollar como tal en el personal. ¿Listo? Muchas veces uno dice que solamente con el plan con las evaluaciones de desempeño nosotros podemos descubrir qué es lo que necesitan y pues realmente no. En administración realmente son muchas las estrategias con las cuales nosotros podemos llegar, ¿no es cierto?, para descubrir esos requerimientos o esas necesidades. ¿Listo? Yo creo que ok. en este punto, ustedes, de su proyecto, en ese punto ustedes ya saben cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, a lo cual ustedes están proyectando. Ya, entonces, Ok, con respecto a ese objetivo, incluso las estrategias, yo creo que ustedes ya tienen dentro de sus trabajos, ¿no es cierto?, de ejercicios anteriores, ya deben de haber construido ustedes también estrategias comerciales y demás. Entonces, con base en esos insumos, muchachos, pues miremos entonces qué puede requerir ese personal, qué capacidades necesita ¿no es cierto?, para poder llegar como tal a esos objetivos. ok, un ejemplo, digamos empezando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, perdón, del punto 5 6, digamos en la definición de los objetivos del informe de capacitación, pues se definen los objetivos de la empresa, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos y lo que pretendemos alcanzar con ese personal que se va a contratar o que se está buscando, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces ustedes siéntense como si fueran los administradores comerciales y necesitan como tal lograr como tal unos objetivos organizacionales, ¿no es cierto? Y como necesitan lograr esos objetivos, entonces miremos entonces mi personal que necesita. Ok, un ejemplo, yo necesito un personal o una persona que, que trabaje el área de sistemas de la página. Necesito ¿cómo se le llama eso? Un profesional Administrador de contenidos. bueno, sí, algo así, sí, digamos una persona así con ese nivel de estudio, no un técnico se me escapa la palabra ahora. Bueno, listo, necesito una persona que maneje la cuestión del sistema de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que nos ayude con la creación de ese contenido virtual y de todo lo que nosotros buscamos. Además, necesito también un personal que haga el impulsamiento o el impulso, pues impulse la,
la marca, pues digamos en los barrios, pues por ejemplo, con la repartición de volantes, pues necesito dos personas pues que impulsen la marca, pues visitando en los barrios, no, en la zona central pues del municipio, visitando los almacenes. Necesito dos asesores, necesito una persona que esté ahí, lo que le comenté el creador de contenido, listo, ya necesito esas tres personas, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues ya digamos que hay definir lo que necesito, ¿cierto? En la definición de indicadores de gestión comercial, hay que coloco o qué le pido yo, es lo que le pido yo al personal que estoy contratando. Ujú. Bueno, aquí recordemos, Haider, que cuando nosotros vayamos a plantear los objetivos del informe de capacitación, es lo posible que sean ese personal comercial, ¿listo? En lo posible que sea ese personal comercial que ustedes incluso ahí lo nombran, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir de Ah, qué ok. es lo qué es lo que necesita contar ese personal para que se pueda desempeñar de manera óptima, ¿no es cierto? Y desde luego que pueda ayudar o dar un aporte para el objetivo empresarial o general, ¿no es cierto? La visión a la cual pues, usted obviamente como proyecto, ¿no es cierto?, está apuntando. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, de esta manera, usted entonces va a definir ese objetivo precisamente de capacitación para ese personal, porque recordemos que cuando usted va a hacer el reclutamiento, ¿no es cierto?, la selección, después hace la contratación, después hace el entrenamiento y después si la persona empieza con el desempeño y demás, pues a pesar de que las personas tienen ya una apropiación, unos conocimientos que les ha permitido precisamente ocupar ese cargo, de todas maneras ellos necesitan ya tener una información adicional, ya ellos necesitan quizás que se logre potenciar algunas, bien sean unas habilidades o bien sea un conocimiento específico. Sí, sí, claro, ya. ¿Ya? Comprendo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a plantear aquí en este objetivo de informe de capacitación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pretender con la capacitación de ese personal? ¿Ya? Y si usted administrador comercial va a elaborar ese informe, desde luego, y va a plantear esos objetivos y esos indicadores y demás, ¿no es cierto? Es apuntando a que la gerencia general le logre aprobar usted esa capacitación de ese personal, ¿ya? Porque la información que tiene contenida allí en ese informe no le representa, obviamente, para la empresa que un mejor que rendimiento, una mejor efectividad o mejor nivel, obviamente, de productividad, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que nosotros capacitamos, nosotros no nos capacitamos sencillamente que porque... Ok, es que por eso le pedía que me explicara, porque yo estaba pensando me volé los pasos que usted dijo, lo que es la contratación, la selección, o sea, la selección y todo eso, digamos que acá ya se va a capacitar y pues los Ajá. objetivos que nosotros necesitamos cuando ya ellos estén dentro de la empresa, ya comprendo. Exactamente, exactamente. Pero les decía yo que pónganse en el lugar de los administradores comerciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesita mi personal para que logremos alcanzar esos objetivos? Ya, entonces ese requerimiento, pues desde luego lo vamos a traducir precisamente en un mejoramiento, ¿no es cierto? O una capacitación. Entonces podemos elegir dentro de varias, ¿no? Ahí hay muchísimas. Realmente en cuanto a administración de talento humano, muchachos, hay tanta, pero tanta información y hay tantas metodologías, hay tantos recursos y demás que uno, mejor dicho, no puede seleccionar. Obviamente uno tiene que seleccionar digamos que adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a seleccionar pues según algunos criterios, pues obviamente según también los costos, ¿no es cierto? No es que vamos a pagar un curso, ¿no es cierto? Cuando realmente con un mentoring nosotros podemos de alguna u otra manera pues cubrir esa falencia que hemos detectado, ¿no es cierto? Entonces dentro del equipo de trabajo podemos precisamente ubicar a una persona que pueda hacer ese acompañamiento, por ejemplo, ¿ya? Pero es eso, es como establecer qué vamos a hacer aquí en plan de mejoramiento, ya que obviamente que es uno de los objetivos de la capacitación. Y eso, la definición de los indicadores de la gestión comercial, pues básicamente es eso, ¿no es cierto? De qué manera nosotros vamos a medir
ya esos niveles de productividad, entonces lo hacemos a través de los kits. ¿Listo? Entonces ustedes ubican gestión comercial y ahí les van a arrojar varios, hay varios realmente, pero seleccionemos por lo menos unos 4. ¿Listo? Como los más representativos, como lo que nosotros podemos de alguna manera pues adecuar a nuestra organización. ¿Listo? Y ahí les muestran a ustedes cuáles son los insumos también, los insumos que ustedes pueden tener para poder construir esos indicadores. Entonces, realmente sí hay información para eso. ¿Ya? Entonces, sí es necesario, muchachos, que también que no solamente tengamos como tal las guías y que tengamos como esa limitación, ¿no es cierto? Exactamente lo que dice la guía, no, porque pues la guía sí, como su nombre lo indica, ¿no? Es simplemente una guía, pero es que detrás de ella hay mucha más información a la cual ustedes deben también tratar de tener como ese acceso, ¿no es cierto? Y esa comprensión de los mismos, ¿listo? Entonces, eso es lo que nos invita precisamente este documento, a que ustedes hagan esas consultas, ¿no es cierto? Y esas consultas las puedan ustedes entonces transformar en por lo menos en elementos de investigación con respecto a los proyectos que ustedes están desarrollando, ¿vale? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Esto, Haider, te respondió. De pronto eh, quisieras que ampliara un poco más alguna temática. Le comento que estoy, estoy comprendiendo, sí, sí, pero estoy, digamos, como un poco confundido con la cuestión de lo que nos mostró ahorita de la guía, de ¿Con lo, cuál? de ¿Con lo- eso? ¿Con eso? no, no ¿Con con eso? con lo de la otra, eso, ¿Esta? acá. Ah, Por no, ejemplo, es que, dice, por ejemplo, los objetivos se va llenando por los objetivos que comentamos ahora, los uh-huh. indicadores y el, ahí no alcanzo a acabar. Y el, La estructuración, ajá, sí, el plan exacto. de Entonces, mejoramiento. ah, sí, sí, ya comprendí, sino que ahorita estaba un poco confundido con estos y los otros puntos, pero sí, ya. Muchas Eso, gracias. sí, es que este puntico, este documento es prácticamente esto. Es esto, Ujú, sí, sí, ¿ya? sí. Yo se los construí para que ustedes sepan exactamente qué va en el informe, porque en el anterior, pues obviamente pues evidenciamos que no sabíamos qué era lo que contenía el informe, entonces el informe siempre quedaba incompleto, ¿ya? Y era básicamente por eso, porque acá no se establece, pensé que ya se había establecido con anterioridad qué era lo que contenía como tal el informe. Entonces, como evidencia esa falencia, pues yo dije, no, vamos a construir entonces la estructura del informe para que ellos sepan qué es lo que debe contener ese informe. Ok, listo, señor, muchas gracias. ¿Listo? Pues yo eso se los envío ahora por WhatsApp, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Igual, muchachos, pues ya saben, ¿no es cierto? Ustedes me pueden contactar, que si tienen alguna duda o quizás quieran, no sé, alguna ampliación o algo, incluso alguna opinión al respecto de cómo ustedes quieren orientar como tal su documento, pues ya saben que me pueden escribir al WhatsApp, ¿no es cierto? Me pueden llamar incluso, ya que quizás algunas veces no le respondo inmediatamente, pero pues es básicamente porque estoy ocupada, estoy en clase, alguna cosa, pero yo les respondo porque les respondo. ¿Listo? Entonces, no pasa nada ahí con eso. Entonces, yo pienso que el documento es mucho más sencillo que el documento anterior, que el entregable anterior. Ese sí me parece que es mucho más sencillo, ¿ya? Y es más cortico, incluso. Entonces, no creo que tengan ustedes dificultades. Que en el transcurso en el que ustedes vayan a ir desarrollando como tal el documento y demás, pues puede ser que les surgen inquietudes, ¿no es cierto? Pues ahí ya me pueden escribir y demás. Listo, muchachos. ¿Qué otra inquietud de pronto tienen al respecto de este producto? Bueno, o una de dos, o entendimos, ¿no es cierto? O de pronto estamos como con la confusión y en el transcurso como tal de la elaboración del documento, pues quizás podemos también de una u otra manera, pues, como llenar como esos vacíos, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que ya la guía y el contenido como tal de la guía,
pues también nos brinda una información para poder elaborar ese documento y pues desde luego para saber qué es lo cuál es el contenido que nosotros vamos a incluir allí. ¿Ya? Y no nos olvidemos de hacer las consultas también, ¿no es cierto? De ampliar un poquito, de conocer un poquito más. Ahí en las guías también hay unos videos, que hay incluso un video que no es funcional, muchachos, un video complementario que no es como funcional, ¿ya? Pero de todas maneras, información sobre eso se encuentra y basta. ¿Listo? Eso me di cuenta yo ahorita que me puse a pinchar. O no sé si era de pronto mi internet, que quizás no me agarró ahí el video. Pero es complementario, realmente, porque los otros videos sí se dejan mostrar. Los demás videos que son como tal de la guía, eso sí se dejan mostrar allí. Entonces ahí encuentran información. ¿Listo? Entonces, si no tienen alguna otra inquietud, ni mucho menos, muchachos, pues entonces le agradezco mucho de verdad la asistencia, les agradezco mucho la participación, eh, les agradezco mucho, desde luego, pues la puntualidad que ustedes han venido presentando, ¿no? Con sus entregables y demás, pues también porque eso a mí me va a permitir también, digamos que avanzar en todas estas tareas y no quedar colgada, ¿no? Entonces, la productividad de ustedes también depende de la productividad mía, y esa es la realidad. De lo que yo hago, pues dependo mucho de ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos Dios mediante el próximo viernes, ya con los documentos y esperando, obviamente, haberles revisado esa documentación. ¿Listo? Y que todo nos salga bien como hasta el momento. Vale, muchísimas gracias, instructora. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, feliz noche. Listo, gracias, Andrés, chao. Muchas gracias, hasta luego. Listo, hasta luego, gracias a ti. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, instructora, muchas gracias. Chao, Ángela, chao, Heidi. Gracias. Chao, Ingrid. Qué lindo la puta vida. Qué lindo esto. Bueno, vamos a ver. Dejemos de grabar.